Las medidas sociales que debe tomar el Gobierno deberían ser consensuadas no solamente con los agentes sociales considerados oficialmente, sino también con el pueblo. Y claro, cuando hablan de agentes sociales, se acuerdan de esos sindicatos, ¿no? Esos grandes sindicatos que han estado ahí con el tema de las reformas, etcétera, etcétera, con el tema de los planes de pensiones, ¿eh? Y claro, ¿qué es lo que dicen? Que esos sindicatos son también los que están ahí defendiendo en cierta medida o promoviendo esos planes privados de empresa o de, sí, o de pensiones, ¿no? Los planes de empresas a los que dicen los jubilados, es decir, nuestros pensionistas, pues que hay que seguir diciendo que no. Vas a escuchar cuando hablan de este tema, ¿no? Pues el tema de Ucrania, y vas a escuchar también cuando hablan de los sindicatos, incluso de algunos movimientos de pensionistas, dicen Coro, que cuando hablan en sus manifiestos, pues por ejemplo en la Recoplaza o en otras plazas, que nunca hay ciertos colectivos de pensionistas se refieren precisamente a esa labor que están haciendo esos sindicatos, que no los mencionan para nada. En cambio, esto sí, vas a ver como que lo de la unidad aquella que decíamos nosotros entre pensionistas no lo veo yo muy cerca. Vamos a escucharles. La plataforma de pensionistas de Baracaldo expone: el mundo no necesita guerras. Los seres humanos necesitamos paz. Cuando surge un conflicto bélico como la invasión de Ucrania, sucede que aparecen diferentes versiones del cómo, el por qué ha sucedido y cómo pudo haberse evitado llegar a esta situación. Nunca hay una respuesta unánime. Un nuevo drama humano que afecta a millones de personas comienza a manifestarse. Y si, como en este caso, es próximo y afecta a nuestra economía y a eso que hemos llamado el estado del bienestar, tomamos conciencia de la vulnerabilidad del sistema y de nosotros mismos. Los oligarcas rusos y los multimillonarios estadounidenses y europeos y compinchados que salvan sus fortunas en los mismos paraísos fiscales se enriquecen descaradamente, mientras los pueblos, todos los pueblos, empezando por los de Ucrania y Rusia, se hunden en la barbarie de la guerra y la miseria que ésta desata por doquier. La escasez de ciertos alimentos y la falta de recursos energéticos, unida a la subida de los precios, nos va a pasar factura a todos durante bastante tiempo, y las medidas sociales que deba tomar el Gobierno debieran ser consensuadas no solamente con los agentes sociales, considerados oficialmente, sino también con el pueblo. Quizás ha llegado el momento de aplicar esa democracia participativa de la que se había y se habla habitualmente y que solo se utiliza para depositar los votos en una fecha determinada. Perdonad que se mueve mucho el papel. Esta plataforma de pensionistas de Baracaldo hemos tomado conciencia de la situación actual y apostamos por lo que venimos diciendo hace tiempo, que no es otra cosa que hacer un reparto más justo de la riqueza y realizar una reforma fiscal donde paguen más los que más tienen. Hace poco se ha subido el salario mínimo a 1.000 euros, medida positiva, pero aún insuficiente. Creemos que urge aplicar la medida que muchos pensionistas venimos pidiendo hace tiempo, que no es otra que equiparar la pensión mínima al salario mínimo. Los motivos los hemos explicado numerosas veces: eliminación de la gran parte de la brecha de género y de la precariedad en las pensiones. Por otro lado, seguimos sin entender la postura de los agentes sociales, los sindicatos que promocionan y gestionan los planes privados de empresa o EPSV. Planes de riesgo y especulativos que fomentan la desigualdad entre los trabajadores y que tienen beneficios fiscales que pagamos todos. Instamos al Gobierno a que escuche al pueblo, que en los momentos críticos suele ser más solidario y más sabio que los propios gobernantes. En Euskadi hay pensionistas que piden complementos
para las pensiones mínimas hasta los 1080. El 1080 se ha convertido también en un símbolo. Se piden estos complementos se lo pide al gobierno vasco, en Ajuria Enea, donde no hay competencia en materia de pensiones. La competencia en materia de pensiones se encuentra en el gobierno del Estado y concretamente el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá y que es el que propone a las Cortes para su aprobación las modificaciones, las subidas o las congelaciones o lo que estén haciendo. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se ha encargado muy bien de separar los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, aunque sus funciones y competencias están firmemente ligadas. Uno de los motivos, y no el único, es que el Ministerio de Seguridad Social, y con su fondo de reserva, pretende implantar de la mano de Escrivá y los agentes sociales un macrofondo de pensiones privadas especulativo, como son los denominados planes privados de empresa llamados EPSV en Euskadi. Por cierto, planes privados de empresa que no explican ni tan siquiera a sus afiliados, los sindicatos mayoritarios, ELA, LAB, comisiones y UGT, que además